Hola, hola, mis queridos chismosos turcos y amantes del salseo. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU en el canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía y listos para una dosis de noticias frescas y, como siempre, un poquito de drama del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, a pesar de que el tiempo pasa, sigue dando de QU Copyright hablar, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya su copyright lo que es tu N pensando, pero si ya no es tu N juntos. Y tienen razón superíndice 3N, pero las redes sociales, los fans y sobre todo, la química que tenuan en pantalla, hacen que sigamos analizando cada movimiento, cada interacción superíndice 3N, cada rumor que los rodea. En este vídeo vamos a explorar un momento en particular que para muchos fans, fue una revelación superíndice 3N, una confirmación superíndice 3N de lo que todos sospechaban que entre Kerem y Hande había algo especial, algo muy ayuda de la amistad y la actuación superíndice 3N. Vamos a analizar ese momento sorpresa, esa primera vez imperdible que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos y que hasta el día de hoy, sigue generando debate y teorías entre sus seguidores. Que preparen sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu u con diéresis más menos en este viaje al pasado, donde reviviremos esa magia, esa chispa y ese misterio que rodeaba a esta IQ superíndice 3 nica pareja. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de las noticias del espectáculo turco, si quieren estar al día de todos los dramas, romances y proyectos de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Serú los primeros en enterarse de todo. Ahora sin mu preámbulos vamos al grano. Recordemos un poquito el contexto. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos pauses. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a Eda y Serkan, una pareja llena de altibajos, de momentos románticos, de conflictos y de mucha pasión superíndice 3N. Y esa pasión superíndice 3N, esa conexión superíndice 3N, trascendió superíndice 3 la pantalla. Muy pronto los rumores de un romance entre ellos empezaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N ayud de la amistad y el profesionalismo. Insistúan en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada romántico entre ellos. Pero claro, ¿Q Copyright N les iba a creer? Los fans estaban convencidos de que había algo muy Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que estaban enamorados. Y luego llegó superíndice 3 ese momento. Un momento que para muchos confirmó superíndice 3 todas las sospechas. Estoy hablando por supuesto de la famosa entrevista, la entrevista en la que se dice, Kerem sorprendió superíndice 3 a Hande por primera vez. ¿Recuerdan? Fue durante una entrevista en vivo, en medio de la promoción superíndice 3N de la serie. Ambos estaban sentados uno al lado del otro, respondiendo preguntas de la prensa. Todo iba normal, hasta que el entrevistador hizo una pregunta sobre la química entre ellos en la pantalla. Hande empezó superíndice 3 a responder, hablando de lo profesionales que eran, de lo mucho que disfrutaban trabajando juntos, de la importancia de tener una buena relación superíndice 3N para que la química se transmitiera al público. Pero entonces Kerem interrumpió superíndice 3. Y aquí viene la parte sorprendente. Kerem con una sonrisa pucará, miró superíndice 3 a Hande y dijo algo a como, Hande es muy profesional, pero también copyright N es muy difícil no enamorarse de ella. Es una mujer increíble, talentosa, inteligente y muy hermosa. ¡Boom! La reacción superíndice 3N de Hande fue impagable. Se sonrojó superíndice 3, se puso nerviosa, empezó superíndice 3 a reírse tímidamente y trató superíndice 3 de desviar la atención superíndice 3N. Pero era demasiado tarde. La chispa ya se había encendido. Ese momento, mis amigos, se volvió superíndice 3 viral. Los fans lo analizaron hasta la saciedad. Cada gesto, cada mirada, cada palabra fue diseccionada.
Fue una simple broma. Fue una confesión a medias. Fue un desliz. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que su estaba claro es que algo ha cambiado. Después copyright S de esa entrevista, los rumores de romance se intensificaron a UNMUS. Y poco tiempo después copyright S confirmaron su relación superíndice 3N. ¿Pero por qué copyright este momento es tan importante? ¿Por qué copyright lo llamamos la primera vez imperdible? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, fue una sorpresa genuina. Nadie se esperaba que Kerem fuera tan directo, tan honesto, tan vulnerable. Después copyright S de meses negando cualquier relación superíndice 3N, de repente, pareció estar confesando sus sentimientos en vivo y en directo. En segundo lugar, fue un momento muy humano. Vimos a Ande sonrojarse, reaccionar de forma natural, sin poses ni artificios. Vimos a dos personas conectando, sintiendo algo especial. Y eso, mis amigos, es algo que siempre atrae al público. En tercer lugar, y creo que es lo más importante, este momento alimentó superíndice 3 la fantasía de los fans. Les dio la esperanza de que sus chip, su pareja favorita, era real. Les demostró superíndice 3 que la magia que veían en la pantalla no era solo actuación superíndice 3N, sino que había algo más, algo que los unía. Y esa esperanza, esa ilusión superíndice 3N, es lo que mantuvo viva la llama de su fandom durante mucho tiempo. Por supuesto, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo, rompieron, para decepción superíndice 3N de muchos fans. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo de su romance, de su química, de esos momentos mágicos que compartieron, sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Y ese momento sorpresa, esa primera vez imperdible, siempre será recordado como el instante en que todo empezó superíndice 3. Como el momento en que la fantasía se hizo realidad. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas. Nos gusta pensar que el amor verdadero existe, que las parejas de la pantalla pueden enamorarse en la vida real. Y Kerem y Ande durante un tiempo, nos dieron esa esperanza. Nos permitieron más menos con un final feliz. Aunque ese final no haya sido como esperábamos, el recuerdo de su amor siempre nos sacará una sonrisa. Asu que mis queridos chismosos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de este viaje al pasado, de este recordatorio de uno de los momentos SIQ superíndice 3 Nikous de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupa Rafael. Para recapitular brevemente, exploramos ese momento crucial durante una entrevista donde Kerem pareció superíndice 3 confesar sus sentimientos por Ande, lo que desató superíndice 3 una ola de rumores y confirmaciones por parte de los fans. Analizamos por qué copyright ese instante fue tan significativo y CU superíndice 3 mo alimentu superíndice 3 la ilusión superíndice 3N de un romance real entre los protagonistas de Love is in the Air. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encanta compartir estas noticias y chismorreos con ustedes, porque su copyright que compartimos la misma pasión superíndice 3N por el espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué copyright pensaron cuando lo vieron por primera vez? ¿Creen que Kerem realmente sorprendió superíndice 3 a Ande? ¿O fue todo parte de una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, algún tema que les gustaría que abordara, no duden en escribirlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron interesante, divertido o informativo, por favor, du copyright genme un like. Es muy importante para mí porque me ayuda a saber qué copyright tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. También copyright N compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el espectáculo turco. Ayúdenme a que el canal siga creciendo y llegando a personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Chao. Pero esperen que aún hay más chismecito jugoso. Porque la historia de Kerem y Hande es como una cebolla, tiene capas y capas de salseo. Para entender la magnitud de este momento sorpresa, tenemos que profundizar un poco más en el contexto y en los antecedentes de su relación, al menos desde la perspectiva pública. Antes de Senkalkap, Hande ya era una estrella consolidada en Turquía, conocida por sus papeles en dramas románticos y su belleza innegable. Kerem, por su parte, era un actor en ascenso con una carrera prometedora pero aún sin alcanzar el estrellato masivo. La elección de ambos para protagonizar la serie fue vista como una apuesta, pero desde el principio, la química entre ellos fue evidente en las pruebas de cámara. La producción de Senkalkap fue un torbellino de emociones. El rodaje, que se llevó a cabo en medio de la pandemia, creó un ambiente de camaradería y cercanía entre todo el equipo, pero especialmente entre Hande y Kerem. Pasaban largas horas juntos ensayando, grabando, promocionando la serie. Y fuera del set también se les veía juntos compartiendo comidas, saliendo con amigos en común, interactuando en redes sociales. Durante los primeros meses de la serie, la presión de los fans era abrumadora. Querían verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Las redes sociales se llenaron de montajes, fanfics y teorías sobre su romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una foto, un gesto, una señal que confirmara lo que todos sospechaban. Hande y Kerem, sin embargo, se mantenían firmes en su discurso. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, hay una gran química profesional entre nosotros, repetían una y otra vez en las entrevistas. Pero sus acciones decían lo contrario. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus abrazos espontáneos, todo indicaba que había algo más que amistad. Y entonces llegó la famosa entrevista. Una entrevista que a primera vista parecía una más de las muchas que habían dado durante la promoción de la serie. Pero que en realidad fue un punto de inflexión en su relación. La entrevista transcurría con normalidad. El entrevistador hacía preguntas sobre la serie, sobre sus personajes, sobre la experiencia de trabajar juntos. Hande respondía con profesionalismo, destacando la buena relación que tenían y el esfuerzo que ponían para que la química entre Eda y Serkan fuera creíble. Pero entonces llegó la pregunta clave: ¿qué opinan de la química que tienen en pantalla? ¿Cómo logran transmitir esa conexión tan especial? Hande, como siempre, respondió con diplomacia. Habló de la importancia de la confianza, del respeto, de la comunicación. Pero Kerem de repente la interrumpió. Y ahí, mis chismosos, fue donde la magia ocurrió. Kerem, con una sonrisa traviesa, miró a Hande a los ojos y soltó la bomba: sí, Hande es muy profesional, pero también es muy difícil no enamorarse de ella. Es una mujer increíble, talentosa, inteligente y muy hermosa. El silencio se hizo palpable. Hande se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos. Su rostro se sonrojó, sus manos comenzaron a temblar. Trató de reírse, de desviar la atención, pero era evidente que la declaración de Kerem la había tomado por sorpresa. El entrevistador, consciente de la tensión en el ambiente, trató de suavizar la situación. Pero era demasiado tarde. La chispa ya se había encendido. La declaración de Kerem había roto el hielo, había derribado las barreras, había revelado lo que todos sabían pero nadie se atrevía a decir. A partir de ese momento, la relación entre Hande y Kerem cambió para siempre. Ya no podían seguir negando lo evidente. La presión de los fans se intensificó, pero esta vez ya no les importaba. Estaban enamorados y querían vivir su amor libremente. Poco tiempo después de la entrevista, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos en unas vacaciones románticas en las Maldivas. Las fotos que se filtraron en las redes sociales confirmaron lo que todos sospechaban: estaban juntos. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans de Senkalkap celebraron la confirmación de sus chips con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de montajes románticos, de declaraciones de amor. Hande y Kerem por fin pudieron vivir su amor a la luz del día. Compartieron fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos, se mostraron juntos en eventos públicos. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Pero como todos los cuentos de hadas, la historia de Hande y Kerem también tuvo su final triste. Después de un tiempo, la relación se desgastó.
Las presiones del trabajo, las diferencias personales, la distancia, todo contribuyó a que el amor se apagara. La noticia de su ruptura causó una gran decepción entre los fans. Muchos no podían creer que su chip favorito se había hundido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de reproches, de teorías conspirativas. Ande y Kerem, por su parte, se mantuvieron en silencio. No dieron explicaciones, no hicieron declaraciones públicas. Simplemente siguieron adelante con sus vidas, intentando superar el dolor de la ruptura. Pero a pesar de la separación, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. La química que tenían en pantalla, los momentos mágicos que compartieron, el amor que se profesaron, todo eso sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Y ese momento sorpresa, esa primera vez imperdible en la entrevista, siempre será recordado como el instante en que todo empezó. Como el momento en que la fantasía se hizo realidad. Como la prueba de que a veces los cuentos de hadas sí existen. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de fama, de éxito y de decepción. Pero sobre todo, es una historia que nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de unir a las personas, de inspirar a las masas y de dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora sí, chao, chao. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismecito turco. Los quiero.